Bienvenidos, Iglesia, a nuestro servicio de Antioch en español. Es para mí un placer presentarte la palabra de Dios en esta mañana. Dispón tu corazón. Abre tu corazón para lo que Dios tiene que hablarte en esta mañana, y agarra tu Biblia y agarra tu cuadernito para que hagas unos apuntes. Ponte cómodo ahí en tu casa. En esta mañana Dios ha puesto en mi corazón, el Espíritu Santo me ha dado que les hablara a ustedes sobre la adoración, lo que significa la adoración para nuestras vidas y el efecto que tiene la adoración a Dios en nosotros también. Es algo muy importante, muy fundamental en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo puso en mi corazón que yo viniera y te hablara sobre lo que es la adoración y lo importante que es la adoración en nuestras vidas. Lo que sucede, hermanos, es de que muchas veces cuando el ser humano se siente afligido o anda cansado o ha estado en el desierto por mucho tiempo, nuestro cuerpo se agota, nos agotamos, nuestros ánimos bajan. Y muchas veces lo que hacemos nosotros cuando nos sentimos cansados físicamente, pues nos vamos de vacaciones, tomamos un tiempo de descanso con la familia para ir a despojarnos, ¿verdad? Para ir a despojarnos y descansar nuestra mente, descansar nuestro cuerpo de ese cansancio físico. El problema que tenemos muchas veces, iglesia, es que hacemos muy buen trabajo en darle a nuestro cuerpo el descanso que necesita para que se recupere y agarre fuerzas nuevas, ¿verdad? Nos vamos de vacaciones, como les digo, o tomamos unos días de descanso en casa y el cuerpo se recupera. El problema está, hermanos, que muchas veces nosotros no hacemos lo mismo para nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros, el ser humano, somos un ser tripartito? ¿Qué quiere decir eso? Tripartito significa que nosotros estamos compuestos de tres partes, que viene siendo el cuerpo, ¿verdad?, físico, el espíritu y el alma. Eso es lo que quiere decir. Y así como nuestro cuerpo, iglesia, se agota y se cansa por el trabajo diario, por las cosas que tenemos que hacer, también nuestro espíritu y nuestra alma se agota. ¿Sabe por qué? Porque literalmente nosotros estamos todos los días enfrentando luchas espirituales. Y si tú no sabes cómo atender o cómo darle a tu espíritu y tu alma el descanso que necesita, vas a sentirte constantemente afligido, constantemente cansado, hasta que posiblemente llegues hasta una depresión. Entonces, el Espíritu Santo me estaba ministrando a través de esta semana y me estaba llevando a lo importante, porque estamos en el verano y mucha gente está tomando unas hermosas vacaciones mientras podemos, ¿verdad? Por lo del COVID-19. Pero el Espíritu Santo me estaba hablando en mi corazón y me estaba diciendo: Marcial, hay que cuidar nuestro espíritu y nuestra alma. Hay que darle ese reposo, hay que darle ese descanso. Y me empezó a llevar a través de la palabra, maravilloso tiempo con Dios, de cómo le podemos hacer para darle esas fuerzas nuevas a nuestro espíritu y a nuestra alma. Y una de las mejores maneras que nosotros como hijos de Dios podemos hacer para darle a nuestra alma y nuestro espíritu ese descanso y esas energías o esa fuerza nueva, hermano, es a través de buscar el corazón de Dios. Escuche bien, buscar el corazón de Dios a través de la adoración y la oración. Esa es la mejor manera para que nosotros encontremos ese refrigerio para nuestro espíritu y nuestra alma. La adoración, amada iglesia, es una poderosa herramienta que Dios puso en nuestras manos. Así es, en nuestras manos, para traer esa fortaleza espiritual. O sea, la adoración sirve, obviamente, es para entregársela a nuestro Dios. Pero de regreso viene esa paz, ese descanso y esa fortaleza de nuevo. La adoración alimenta y fortalece nuestro espíritu y nuestra alma.
En este texto que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a ver un acontecimiento, algo que sucedió en la palabra de Dios a dos hombres, dos siervos del Señor, y cómo ellos respondieron a esta situación que pues fue un poco desagradable, un poco dolorosa, pero vamos a ver cómo respondieron ellos ante esta situación. Si usted recuerda bien, hemos estado estudiando el libro de Hechos. Estudiamos hace algunos capítulos, hace algunos domingos, cómo fue que Pablo se convirtió, cómo Dios lo salvó y lo empezó a usar para predicarle a los gentiles. Después de que Pablo... si usted se acuerda, Bernabé fue a buscar a Pablo cuando de repente empezaron a predicarle a los gentiles. Va y busca a Pablo y lo trae a Antioquía, a la ciudad de Antioquía, a la iglesia de Antioquía, para que Pablo les empiece a predicar a los gentiles en griego. Después de ese tiempo, Pablo sale de Antioquía, de Antioquía y viaja hacia el oeste para continuar predicando. Él va a su viaje, a su segundo viaje misionero. Aquí es donde vamos a estar hablando sobre eso. Aquí en el capítulo 16, en esta mañana vamos a estudiar el capítulo 16 de Hechos. Aquí en el capítulo 16, Pablo y Silas llegan a Filipo, a la ciudad de Filipo, donde ellos se quedan ahí por un buen periodo de tiempo predicando y enseñando la palabra del Señor. Mientras ellos están predicando la palabra, mientras ellos están sirviendo a Dios ahí en Filipos con gran entusiasmo y pasión, predicándole a los gentiles, Pablo se encuentra, esto es un dato bastante interesante, Pablo se encuentra con tres diferentes tipos de personas ahí en Filipos, que da la casualidad que estas tres personas representan todos aquellos que los judíos más odiaban. Pablo tiene un encuentro con dos mujeres, con unos esclavos y con los gentiles. Son los tres grupos de personas que los judíos como que menospreciaban. No puedo decir, no me gusta usar la palabra odiar porque es muy fuerte, pero los menospreciaban y no los trataban muy bien. Y Pablo viene y tiene ese encuentro con estos tres grupos de personas, y Dios usa a Pablo para ministrar a esos tres grupos de personas. Algo increíble y algo hermoso, precioso, hermano. Ahí miramos la gracia, el favor y el amor de Dios para con todos, sin importar raza, sin importar estatus social, sin importar, o sea, el amor de Dios es para todo, como compartía Marcela este domingo pasado en su hermoso mensaje que compartió. O sea, para Dios no hay favoritismo, para Dios no hay paradigmas. Dios viene a romper todo paradigma, toda creencia falsa, y aquí lo estamos mirando en el capítulo 16. Y esto es hermoso, hermanos, porque aquí podemos ver el infinito amor y misericordia de Dios hacia todas las personas. El evangelio, hermano, yo voy a hacer énfasis en esto que voy a decir ahorita. El evangelio de Jesucristo tiene la capacidad poderosa para llegar a los corazones de gente de todos estilos y todas capas de vida. El evangelio tiene ese poder para llegar al corazón de todo tipo de persona. Nunca pienses ni creas que tal persona no puede ser convertida por el estilo de vida que tiene, o que un familiar tuyo nunca se va a convertir por las creencias. Nunca creas eso, porque el evangelio, la palabra de Dios, tiene poder para atravesar cualquier corazón. Así es. Esto es lo hermoso del evangelio. Rompe, como decía Marcela el domingo pasado, todo tipo de paradigmas y nos lleva a todos a ser parte de una hermosa familia. O sea, nos une. Aparte de que el evangelio rompe paradigmas, rompe creencias, rompe corazones duros, también nos une en una hermosa familia. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Vamos a empezar, acompáñenme en esta mañana a Hechos capítulo 16. Vamos a estar leyendo los primeros dos versículos. Vamos a estar leyendo el versículo 16 y el versículo 17 de Hechos 16. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Hechos 16, 16. Una vez, dice, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación.
con sus poderes, dice, ganaba mucho dinero para sus amos. Dice el 17, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. La Reina Valera 1909, este texto que acabamos de leer aquí, el número 16, dice que esta muchacha adivina tenía un espíritu pitónico. Así lo dice la Reina Valera 1909. En la Reina Valera 1960 o las otras traducciones como esta, la nueva versión internacional, solamente dice espíritu, pero la Reina Valera 1909 dice que esta muchacha tenía un espíritu pitónico. Y esto es muy interesante. ¿Qué significa o qué es el espíritu pitónico? En la mitología griega, recuerda que Pablo ahí están entre los griegos, la mitología griega, la gran serpiente Pitón vivía en una cueva cerca de Delfí, era una ciudad cerca de Delfí, y esta serpiente, ella guardaba ahí en esa cueva el oráculo o la encarta de la sabiduría para el ser humano. Para los griegos, es decir, para los griegos, el oráculo o la encarta que esta serpiente guardaba era de donde provenía la sabiduría para los humanos. Inspirada, obviamente, era sabiduría, de acuerdo a ellos, sabiduría inspirada de los dioses, de las divinidades. Y es por eso que los griegos asociaban el pitón, la serpiente de Pitón, con inspiración divina. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, ¿de dónde viene la sabiduría? Todos sabemos, la sabiduría viene del temor de Dios, dice el Salmo. Amén. Nuestra sabiduría viene del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros no necesitamos creer en una serpiente o en esto o en el otro para recibir sabiduría. Nosotros recibimos sabiduría de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y a Pablo, mientras esta mujer los perseguía, y aunque ella estaba diciendo la verdad, o sea, ella les decía al pueblo, a la gente, estos hombres vienen a predicarles o a enseñarles cuál es el camino de la salvación, pero lo estaba haciendo, obviamente, estaba siendo usada por este espíritu diabólico, estaba siendo usada y la gente le creía todo lo que ella decía. ¿Por qué? Pues estaba un demonio detrás de ella. Y ahí es donde nosotros, amada iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Porque pueden haber personas que están predicando como esta mujer que está diciendo la verdad, y se están disfrazando de cristianos, mas sin embargo hay otros espíritus detrás. Por eso es importante que nosotros, amada iglesia, le pidamos a Dios el espíritu de revelación. Y aquí a Pablo, Dios obviamente le da ese espíritu de revelación. Pablo se da cuenta inmediatamente, el espíritu de esta mujer no es de Dios. Lo que ella está haciendo es mal. Y le da ese espíritu de revelación. Y por eso Pablo la reprende inmediatamente. Ya cuando él se enfadó, cuando se cansó de esta mujer que estaba ahí atrás, pues es que lo estaba haciendo por ganancias. Y ni siquiera eran ganancias para ella. Eran ganancias para los hombres que la estaban usando, ¿verdad? Para ganar dinero. Entonces Pablo se da cuenta inmediatamente de lo que está sucediendo y la reprende al espíritu. Pero otro dato muy importante que yo quiero que no dejemos desapercibido. Desde que nosotros empezamos a leer el libro de los Hechos, no sé si usted se ha dado cuenta de algo que se ha estado repitiendo una y otra vez. Y a mí me llama mucho la atención. Yo creo que esto es muy importante. Si usted se da cuenta y usted hace memoria, se ha mencionado repetidas ocasiones cuando ellos iban a orar, algo sucedía. En este caso aquí dice que Pablo iba a orar y se encuentran a esta mujer. Mire, hermano, el diablo sabe el poder que hay en la oración. Él sabe, hermanos, que cuando tú te metes a orar con Dios, algo va a suceder.
Dios te va a hablar, Dios te va a revelar cosas. Y muchas veces va a tratar de venir a estorbar tu oración. Yo recuerdo allá en San Diego, cuando estuve pastoreando en San Diego, nuestra iglesia ya tenía un servicio de oración todos los martes a las 7 de la tarde. Y era uno de los servicios más hermosos. El domingo era hermoso, pero ese servicio era muy especial. Porque lo único que hacíamos era adorar a Dios y orar. Orar por las necesidades de la iglesia. Pero yo recuerdo muy claro, yo no me lo perdía, yo iba todos los martes, yo recuerdo muy claro que siempre llegaban oposiciones, siempre llegaban problemas. Hasta una vez recuerdo yo que llegué temprano, siempre llegaba un poco temprano a la iglesia, y viene uno de los sugieres y me dice: pastor, mire, dice, necesito que venga a atender esta situación. Le digo: ¿qué pasa? Perdón. Me dice: es que hay una pareja enfrente de la iglesia, ahí a un lado de las puertas principales, que están haciendo algo muy indebido. Y yo me dije: ¿pero qué? Entonces yo me apresuro, voy a la puerta y veo así a mano izquierda una pareja acostada teniendo relaciones sexuales. Yo no lo podía creer. Yo dije: ¿qué es esto? Y pues obviamente me acordé del Señor Jesús cuando encontró a todos aquellos hombres haciendo negocios ahí en el patio del templo, ¿no? Con ese coraje agarró, volteó las mesas. A mí me dio mucho coraje. Y pues me da pena decirlo, pero yo no reaccioné con misericordia, no, yo los regañé muy feo, les dije: ¿qué les pasa? ¿Qué están haciendo aquí? Pero estaban literalmente desnudos, teniendo relaciones sexuales a un lado de la puerta de la iglesia, justo antes de que nosotros empezáramos a... Me arrepiento, les digo la verdad, porque debí de haberles predicado, pero yo estaba tan enojado por lo que miré. Pero en fin, el diablo sabe, iglesia, que cuando tú te vas a meter en serio a la oración, él trata de hacer diferentes cosas, de desanimarte, de meterte problemas, conflictos o situaciones para desviarte de lo que está a punto de suceder. Y aquí Pablo y Silas van a la oración, van a hacer algo, tener esa comunión con Dios, y se les presenta esta mujer. Ahí anda molestándolos detrás de ellos y diciendo todas estas cosas hasta que él se cansa. Prácticamente hasta que él se cansa y pone un alto. Ahora, ahí en el versículo 18 miramos un acontecimiento cuando Pablo se cansa ya de esta mujer y la reprende al espíritu, obviamente no a la mujer, pero reprende al espíritu. Vamos a mirar lo que sucede. Curiosamente vemos lo mismo que sucedió cuando Jesús expulsa a otro demonio allá en Lucas capítulo 4 versículo 35. No necesitamos ir allá ahorita, pero solamente quería usar esa ilustración. Ahora que Pablo expulsa o reprende a este espíritu, sucede lo mismo que sucedió cuando Jesús reprendió a aquel espíritu en Lucas 4:35. Dice que cuando Jesús le dio orden a ese demonio, dice que ese demonio salió de él y no le hizo daño alguno. Así igual aquí, cuando Pablo le ordena a este demonio que salga de esta muchacha, el demonio la deja de inmediato a esta joven esclava. En el versículo 18, vamos a leerlo. Mira lo que dice: así continuó, dice, durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Este exorcismo, hermanos, que acaba de hacer Pablo, nos demuestra que el mismo poder que había en Jesucristo para expulsar demonios estaba también en los discípulos. En el nombre de Jesucristo esos demonios se van. Tienen que irse porque hay poder en el nombre de Jesús. Y esto es maravilloso para nosotros porque la Biblia nos dice claramente
Jesús nos dice, ustedes van a recibir el mismo poder y la misma autoridad que yo tengo. En mi nombre saldrán, huirán estos demonios. Eso es precioso, es maravilloso, hermanos, porque nosotros no necesitamos, escúcheme esto, qué precioso. Usted no necesita que contratar a los Ghostbusters o no necesita, no. Usted tiene ese mismo poder que tenía Jesús, que tenían los apóstoles, porque el Espíritu Santo mora dentro. No es poder que sale de nosotros, es poder que viene de Dios y sale a través de nosotros para expulsar. Así que yo te quiero animar en esta mañana. Cualquier situación por la que tú estás pasando, hay poder en el nombre de Jesús. Solamente abre tus labios, abre tu boca y confiesa que Jesús es Rey. Confiesa que hay poder en su nombre y ordénale a esos espíritus que se alejen, que se vayan y te tienen que dejar en paz. En Hechos 16, versículos 19 y 24, vamos a continuar leyendo. 19 dice, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, dice, echaron mano a Pablo y a Silas. Y fíjese esta palabra, los arrastraron a la plaza, dice, ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran las ropas. O sea, imagínate el odio, el coraje que han de haber estado lleno esas personas para que le hicieran esto a Pablo y a Silas. Dice, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. O sea, hermano, yo quiero que usted se imagine lo que Pablo y Silas han de haber pasado en ese momento. Obviamente la descripción aquí es muy clara. Ha de haber sido algo horrible, algo bastante desagradable, doloroso, incómodo para ellos. Estos discípulos, hermano, estaban haciendo la voluntad de Dios. Pon mucha atención lo que te voy a decir. Ellos estaban sirviendo al Dios Altísimo. Mas sin embargo, vemos aquí que vienen y los tratan de lo peor. Los maltratan, los golpean, los arrastran, les quitan su ropa, les dan una golpiza y van y lo meten al pozo, a la cárcel más peor que hay en la prisión. O sea, en otra versión dice que se los llevaron hasta lo más profundo de la prisión, lo más feo de la prisión. Yo, hermano, o sea, me pongo a pensar en esto. ¿Por qué? Si estaban haciendo la voluntad de Dios, si estaban sirviendo al Dios Altísimo. Y yo no sé, mira, hermano, yo soy sincero con todos ustedes. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, pero ¿por qué, Señor, estoy pasando por lo que estoy pasando? ¿Por qué, Señor, me pasan estas cosas? ¿O por qué esto y esto y esto otro? O sea, yo no sé si Pablo y Silas se han de haber preguntado lo mismo. Juan se lo preguntó cuando a él lo metieron a prisión. Juan le dijo a sus discípulos, ve con Jesús, y pregúntale si es que en verdad él es el Mesías. Porque, oye, mira, aquí estoy en la cárcel. Pero aquí Pablo y Silas... Yo no sé si ellos se han de haber preguntado, Señor, pero ¿qué onda? ¿Por qué permites que nos sucedan eso? Estamos haciendo tu obra. Pero Pablo y Silas no dicen eso. Y esto es lo maravilloso. Yo no creo que ellos se hayan quejado de esa manera, porque no está aquí en la palabra, no está en la Biblia. No dice que ellos se quejaron. Cuando Juan estaba en prisión, ahí sí dice que él se quejó. Pero aquí Pablo y Silas no. Ellos no reaccionaron ante la situación tan
tan difícil que estaban enfrentando, ellos no reaccionaron de una manera negativa. Ellos no dijeron, ¿por qué, Señor, estás permitiendo que me pase esto? Si estoy haciendo tu voluntad, si estoy sirviéndote, ¿por qué entonces estás permitiendo que la gente nos maltrate? No, ellos no se quejaron. Mire lo que hicieron, iglesia. Y esto es lo que habla tremendamente a mi corazón. Somos humanos y sí, de repente vienen situaciones difíciles a nuestra vida, vienen problemas, vienen angustias, aflicciones. La diferencia está en la forma en que nosotros respondemos a esas aflicciones y a esos problemas. Yo me pudiera deprimir, yo me pudiera hacer mi berrinche y tirar ahí. No, esto ya no puede seguir, ¿por qué Dios me trata así? O permite que me... Podemos someternos al Espíritu Santo y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga, es válido, hermano, que de repente nosotros nos hagamos, o sea, no me malentienda, es válido que nosotros de repente digamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Es válido, porque pues todavía estamos aquí en la carne, somos de carne y hueso, sentimos, ¿no? Tenemos emociones y sentimientos y es válido. No te hace menos cristiano, no te hace persona de menos fe. Es normal. Los apóstoles tenían sus momentos también así, donde ellos se sentían, pero ¿por qué? Es normal. Pero en nosotros está la decisión de cómo responder a esas situaciones. De cómo respondemos y hay muchas razones por qué el cristiano sufre o por qué el cristiano enfrenta diferentes pruebas o luchas. Hay muchas razones. Hermano, las luchas, las pruebas o el sufrimiento lo hemos visto una y otra vez en la palabra de Dios, como, escuche esto, como una herramienta que Dios usa. Como una herramienta que Dios usa para llamar nuestra atención, para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas y para hacernos mejores personas. Por más difícil que sea para ti aceptar o entender eso lo miramos en la palabra de Dios una y otra vez. No es que Dios esté jugando con nuestras emociones, no, hermano. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y eso tú puedes estar seguro porque te ama. Aunque tú no lo entiendas por qué estás pasando por esta situación o lo que sea, Dios te ama y quiere hacer algo en ti. Está tratando de llamarte la atención, está tratando de mejorarte, de hacer mejor persona. Escúchame. Ahora, no todo el tiempo es así. No todo el tiempo es porque Dios quiera hacer algo en ti o porque esté tratando de llamarte la atención. No. Muchas veces, hermano, nosotros vamos a enfrentar luchas en nuestra vida por consecuencia a nuestro pecado y desobediencia. Hay que tenerlo bien claro y yo sé que, ¿verdad? Muchos no predican eso, pero es la realidad. Es la realidad. Está escrito en este libro, en la palabra de Dios. Nosotros vamos a enfrentar consecuencias por causa de nuestro pecado y desobediencia. Dios es amor, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, pero aún así, si yo sigo viviendo en una vida de pecado, va a haber consecuencias por eso. Va a haber consecuencias, tenemos nosotros que enfrentar nuestras consecuencias y papá Dios en su amor y su misericordia usa esas luchas, hermanos, para darnos lecciones, para enseñarnos, para tratar de corregir que no volvamos a continuar cometiendo esos errores. O sea, cuando nosotros estamos en problemas, nuestra ayuda proviene de Dios. El resultado de la prueba o el sufrimiento tiene que producir en nosotros, hermanos. Escuche esto. El sufrimiento de nuestras vidas, las pruebas tienen que producir en nosotros más confianza en nuestro Dios y menos confianza en nuestras habilidades. Es la realidad, hermanos. Nosotros dependemos de Dios.
O sea, de Él viene nuestra ayuda. Cuando estamos en problemas, nuestra ayuda proviene de Dios. Y esperamos su rescate, ¿no? Su respuesta. Él es fiel y justo, hermanos, para contestar todas nuestras necesidades. El sufrimiento nos enseña a dejar de confiar tanto en nuestros propios recursos y habilidades y aprender a vivir por fe con los recursos que Dios nos da. Pues Él es nuestro Padre. Él nos ama de todo corazón y el deseo más grande de Él es cuidarnos en todo momento. Pero hermanos, para que nosotros podamos recibir de Dios esos recursos, es necesario que nosotros respondamos al sufrimiento o la prueba de la manera más adecuada y correcta. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que saber cómo responder a la prueba o a la lucha que estás pasando. De ti depende cómo respondes. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Miremos cómo responden Pablo y Silas al sufrimiento que estaban enfrentando en ese momento. Fueron arrastrados, les quitaron, los humillaron ahí delante de todo el pueblo, les quitaron su ropa, les golpearon y los avientan hasta el último calabozo, al más horrible. Yo me imagino hacer una celda que sin ventanas porque estaba en lo profundo, una puerta completamente sellada que no tenía ni siquiera ventanas, un piso lodoso. O sea, imagínense, hermanos, un lugar que olía mal, ¿verdad? Con tierra, con ratas, o sea, helado, me imagino que, y ahí los avientan y los encadenan ahí a la pared. ¿Cómo responde Pablo y Silas ante esta situación? Vamos al versículo 25. Dice, versículo 25, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y Silas? Se pusieron a orar y a alabar a Dios. Dice, y los otros presos los escuchaban. Los otros presos los escuchaban. Dice el 26, de repente se produjo. Bueno, hasta ahí quiero llegar. Solamente el 25. ¿Cómo fue la respuesta de Pablo y Silas? Los habían arrestado, como habíamos dicho, arrastrado, los habían juzgado injustamente, los habían golpeado terriblemente y por último los habían encarcelado en la peor celda que había en la cárcel. ¿Crees tú, hermano, que después de todo lo que ellos hicieron, les hicieron, que ellos se hayan quejado? ¿Tú crees que ellos se hayan quejado? Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tú crees que Pablo ha de haber dicho, pero ¿por qué, Señor? No, eso no dice la Escritura, eso no dice la palabra de Dios. Yo no creo que ellos se hayan quejado, simple y sencillamente porque no lo dice aquí en la palabra. Al contrario, la palabra nos dice que Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. El enemigo, hermanos, los quiso parar. El enemigo quiso interrumpir lo que Dios estaba haciendo a través de esos hombres. Y usó a todas esas otras personas para traer esa aflicción al corazón y la vida de Pablo y Silas. O sea, el enemigo va contra todo. Si tú, hermano, piensas, escucha, nunca pienses que tú no estás enfrentando luchas espirituales. Todos los días nosotros estamos luchando. Y por eso desde un principio del mensaje empecé a hablar sobre nuestro espíritu y nuestra alma que se agotan. Nosotros todos los días, nuestro espíritu junto con el Espíritu Santo de Dios, todos los días estamos enfrentando batallas espirituales. Y el enemigo va a ir contra todo. Por eso es bien importante que todos los días tú te estés sometiendo a la autoridad, deidad de Dios. Todos los días tú estés orando, todos los días tú estés meditando en la palabra de Dios, poniéndote la armadura de Dios. Poniéndote toda la armadura para que puedas enfrentar todas esas luchas. Como te digo,
El enemigo los quiso parar, el enemigo los quiso matar, pero ellos alabaron a Dios, así como declarando la victoria, como declarando victoria. Esto es tremendo y esto es grande y esto es maravilloso, hermanos. El salmista, hermanos, en el Salmo 34, versículo 1 al 8, dice así: bendeciré al Señor en todo tiempo. Dice, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloriará en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandecerán al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Dice, busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para liberarlos. Y el 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Cualquier cosa que tú estés pasando, no la tomes con tu hermano o tu hermana. Pelea la batalla, pero contra el enemigo. Él es el que está haciendo todo ese barullo. Él es el que está creando todos los problemas. Tú métete en oración. No lo tomes contra tu hermano o tu hermana o tu familiar. Tómalo con el autor de la contienda, el mentiroso, el enemigo, y métete a luchar. Este salmista está diciendo una verdad sobrenatural. Dichosos son los que confían en el Señor, porque la ayuda viene de nuestro Padre, viene de Él. Mira, hermano, si tú estás afligido, alaba a Dios. Alábalo, glorifícalo, exáltalo. Ahí donde tú estés, en tu casa, en tu recámara, en el baño, en tu trabajo, donde sea que estés, si hay aflicción en tu corazón, respóndele a Dios con alabanza, como si ya estuvieras recibiendo la victoria. Respóndele con cantos de exaltación a Dios. Si te sientes atrapado en una situación difícil, alaba a Dios. Glorifica el nombre del Señor. Si no entiendes por qué estás pasando lo que estás pasando, alaba y glorifica el nombre de Dios como si ya tuvieras la victoria, aunque no entiendas por lo que estás pasando. No, alaba a Dios. No levantes tu bandera de derrota, porque eso es lo que el enemigo quiere. Él te quiere destruir. Pero no, tú responde con ese himno de victoria, con ese canto de alabanza al Dios Altísimo. Yo no sé por lo que estés pasando, amado, pero tú alaba y glorifica el nombre de Dios y Él te responderá. Él te responderá. Pablo y Silas posiblemente llegaron a pensar que ese era su final. Yo no sé, posiblemente ellos ya en el calabozo tal vez llegaron a pensar, pues hasta aquí, mi hermano, hasta aquí llegamos. De aquí nos van a dar cuello, yo creo que de aquí no salimos vivos. Pero más sin embargo ellos alabaron y glorificaron el nombre del Señor como si estuvieran en gran victoria. El versículo 26 continúa diciendo, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Dice, al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué sucede, iglesia, cuando tú, en medio de esa aflicción y esa lucha, te humillas y exaltas el nombre del Señor? ¿Qué sucede? La victoria viene a tu favor. Dios viene y te levanta. Dios viene y te da la victoria como se la dio a Pablo y a Silas.
Para Dios, amado hermano, la alabanza siempre ha sido una ofrenda que mueve el corazón de Dios a actuar de una manera sobrenatural a favor de sus hijos. La alabanza que sale de nuestro corazón llega al corazón de Dios y eso lo conmueve para obrar y actuar. No es como si le estás torciendo el brazo. No es así. No. Él en su misericordia y amor, hermanos, su corazón se conmueve y Él obra de una manera sobrenatural para vencerte, para darte la victoria. Es por eso que yo siempre he recomendado a todos mis hermanos, cuando estén en tiempos de lucha o aflicción, pongan su alabanza, pongan su música, adoren a Dios. El ambiente que los rodea, cuando tú pones la alabanza, cambia ese ambiente. Yo recuerdo en una ocasión allá en San Diego, cuando era pastor, me hablaron unos hermanos, una pareja, me hablan y me dicen: pastor, estamos pasando por unas situaciones muy difíciles. Cada noche se siente algo muy feo en nuestra casa y oramos y esto y el otro, pero no sucede nada y es una lucha espiritual muy fuerte. Y yo recuerdo, les dije: hermanos, le dije, ¿sabe qué? Pongan música, pongan alabanzas, adoración en su casa. Pongan la videocassette, el radio, préndalo con alabanzas a todo volumen antes de irse a dormir. Y juntos como familia alaben y exalten y glorifiquen el nombre de Dios. Obviamente oren y reprendan cualquier espíritu que no está ahí. Le dije, pero muy importante, prendan su radio a todo volumen, lo más que puedan subirle, y canten ustedes alabanzas, himnos de victoria. Y pasó un tiempo, después les llamé, como al día, 2 días les llamé, les pregunté cómo les había ido. Y el hermano me dice, no me lo va a creer. Dice, pero desde que nosotros hicimos eso, esa noche hemos dormido como angelitos. Y le dije, yo sí lo creo, hermano, porque es algo que yo practico en mi vida. Eso es algo que Dios nos ha dado a nosotros. La alabanza y la adoración es una herramienta que Dios nos ha dado para luchar contra estas potestades, para luchar contra estas situaciones. Mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 20, del versículo 22 al 24. Dice, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, mire esto, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, dice, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá. Dice, y los derrotó. En cuanto ellos empezaron a entonar esos cánticos, el Señor empezó a obrar. Y sigue diciendo, de hecho, mire, qué increíble está esta historia. De hecho, dice, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir, dice, y los mataron hasta aniquilarlos. Luego, dice, de exterminar a los habitantes de Seir, dice, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Eso está increíble, hermanos. Dice, cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Aleluya. Hermano, cuando tú alabas a Dios, cuando tú le glorificas en medio de la batalla, Él va a hacer que tus enemigos, literalmente entre ellos mismos, se acaben. Yo no sé qué guerra estés pasando, yo no sé qué lucha estés pasando. Obviamente los tiempos que estamos viviendo son sin iguales, son difíciles para muchas personas. Y posiblemente sientas que has perdido esta batalla en una situación de tu vida. Yo te quiero decir algo, si tú perdiste esta batalla, no has perdido la guerra. No has perdido la guerra. Alaba a Dios y Dios te ha dado la victoria. Amado hermano, tú tienes la victoria de Cristo en tu vida. Alábalo, glorifícalo, exáltalo en todo momento. ¿Cuál es tu lucha en esta mañana? ¿Cuál es tu prueba en esta mañana? ¿Cuál es tu aflicción en esta mañana? Alábalo,
glorifícalo, exalta su nombre como si ya tuvieras la victoria en tu vida. Y vas a mirar cómo empiezan a cambiar las cosas. Alábalo con todo tu corazón, así como si ya hubieras obtenido la victoria. Y Él es fiel y justo para liberarte, para darte la victoria. Pablo y Silas posiblemente al principio de todo este rollo no entendieron por qué estaban pasando por todo eso. Pero escúchame, Dios tenía un plan maravilloso. Dios tenía un plan maravilloso para sus vidas, que solo Él podía hacer. Dios mostró su gloria y su poder a través de esa tragedia que estaban pasando Pablo y Silas. Personas fueron salvas. Personas personas que de otra manera no hubieran llegado a conocer a Jesús. Yo no sé por lo que tú estés pasando en esta mañana, pero Dios sí lo sabe. Y Él te quiere dar la victoria en esta mañana. Porque Él te ama. Porque Él tiene planes preciosos para tu vida. Pero todo depende de la manera que tú vas a responder a esa lucha que estás enfrentando. ¿Te vas a quejar? ¿Vas a renegar? ¿O vas a orar y alabar a Dios? Yo te quiero animar en esta mañana a que tomes todo esto que nosotros hemos estado estudiando y lo apliques a tu vida. Ve con Dios en esta mañana y dile: Señor, examina mi corazón. Señor, ayúdame.